Ok, muy buenas noches, bienvenidos a la clase de la historia del rey David. Y estamos en este tan interesante episodio, suceso, historia que pasa con David y Bathsheba. La clase pasada ya vimos, Baruch Hashem, leímos los Pesukim, vimos la historia del qué es lo que pasó. Primero, ¿qué nos cuenta el Naví? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que pasó? Y más o menos hicimos las preguntas que teníamos, ¿sí? Y me imagino que todos aquí tienen más preguntas todavía de las que yo hice. Y vamos a tratar de ir aclarando todo, Be'ezrat Hashem. Vamos a recordar de volada la historia. David manda a su ejército a la guerra en contra de Amón. Va Joab, van los fuertes de David, van los Giborim. Va todo el pueblo a la guerra y David se queda en Jerusalén. Un día David está paseando por la azotea, por la terraza, el roof garden de su palacio, y en eso ve a una mujer bañándose. Manda a preguntar quién es esa mujer y le dicen es Bathsheba bat Eliam. Bathsheba, la manda a llamar y se acuesta David con ella. Se regresa ella a su casa, está con David y se regresa a su casa. Después de un tiempo, manda ella a decirle a David que está embarazada. Ella era esposa de Uriah Hiti. Uriah Hiti estaba en la guerra. Manda a David a preguntar quién es. Le dicen es Bathsheba bat Eliam, esposa de Uriah Hiti. Ahora, Uriah Hiti, David lo conoce, es uno de los 37 Giborim en el listado de los fuertes. De los más fuertes de David está Uriah Hiti. Entonces Uriah Hiti está en la guerra, la manda a llamar David, está con ella, regresa a su casa, le manda ella a decir a David estoy embarazada. Entonces David, ¿qué va a hacer? Está embarazada, es un problema. Le manda a llamar a Uriah de la guerra y le dice ve a tu casa y quiero que estés con tu esposa. Y manda todo un banquete del rey, Mas'at Hamelech. Un banquete de reyes, le manda a su casa para que coma, que cene y que pueda estar con su esposa. Uriah no hace caso, Uriah no va a su casa, se queda a dormir en el portón, ahí en la puerta del palacio con los esclavos del rey, no va a su casa. Al otro día le manda a llamar David y le dice, ¿por qué no fuiste a su casa? Acabas de llegar del camino. Le dice, juro por su majestad, señor rey, que no voy a ir a mi casa. Como mi patrón Joab y todo el pueblo de Israel están en el campo, yo voy a mi casa a estar con mi esposa, de ninguna manera. Yo no voy a mi casa. Entonces David le dijo, bueno, al otro día, ese día, lo llamó David, lo invitó a comer con él, le dieron de tomar, lo emborracharon y ni borracho fue a su casa. Y al otro día lo manda de regreso David al frente y lo manda con una carta que le dice a Joab, por favor pongan a este hombre, a Uriah que está llevando la carta, pónganlo en el frente de guerra y no lo protejan. Para que si lo maten, que lo maten. Y así muere Uriah. Y cuando murió Uriah, se enteró Bathsheba, su esposa, hizo el luto que necesitaba. Y después de eso, la manda a llamar, David la manda por ella, se casa con ella. Y después de un tiempo, se alivia y tiene un hijo, el bebé que se había embarazado de David. Y dice el pasuk, Vayera adavar asher asa David bene Hashem. Hashem no le pareció nada bien esto que hizo David. Las preguntas son, por supuesto, como una Eshetish. Primero que nada, ella es Eshetish, es una mujer casada. Si es una mujer casada, ¿cómo David la manda a llamar? Si después y después cómo lo trata de tapar y por qué manda al frente a Uriah. David no es ni asesino, ni es una persona que se mete con una Eshetish, ni nada. Hashem no se le quita. Hashem está con él. ¿Cómo es posible que haya pecado? Viene la Gemara, Masejet Shabbat, como les dije, también está aquí en Masejet Ketubot, dice la Gemara, la Gemara Masejet Shabbat, Nunvav, dice la Gemara, Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rab Shmuel bar Nachmani, nombre de Rabbi Yonatan, Kol Omer David Jata, Eno Ela Toe. Todo el que dice que David pecó está completamente equivocado. David no pecó. Ahora, como dijimos, si David no pecó, ¿por qué Hashem se enojó con él? No nada más que Hashem se enojó con él, hubo
David recibió castigos muy fuertes. David pagó mucho, muy caro lo que hizo. El niño que se embarazó se murió después. El niño que nació se murió después. Su hijo Absalón, lo que pasó por Absalón fue por lo de Bathsheba. Hubo muchas consecuencias. Entonces, si no pecó, ¿por qué Hashem se enoja con él? Entonces explica Rashi, Kol Omer David Hatá be'eshet ish, todo el que dice que David pecó, que se metió con una mujer casada, está equivocado. David lo que hizo estuvo mal, pero no estuvo mal alágicamente hablando, estuvo mal moralmente hablando. ¿Sí? No se hizo de la mejor manera, no fue lo más limpio. Hubo mucho Hilul Hashem porque se vio mal. Éticamente estuvo mal, pero alágicamente no estuvo mal. Vamos a empezar poco a poco, vamos a aclarar las preguntas. Primero vamos a empezar con el Pshat, con el simple Pshat, lo que dice la Gemara. Vamos a intentar de hablar alágicamente cómo puede ser que David no pecó, si aparentemente esta mujer estaba casada, y vamos aclarando todos los temas de alajá que había. David era un tzadik, David todo lo que lo hacía lo cumplía según la alajá, y después nos vamos a ir metiendo un poquito más adentro al sod, al secreto de lo que hay aquí, a los secretos que explican Jajamim, los mekubalim grandes, qué había detrás de todo este pecado que hizo David. Vamos a ver, Bezrat Hashem, lo vamos a ver durante las clases que vamos a estar dando de este tema. Entonces vamos a empezar con lo primero, ¿por qué David no pecó? Be'eshet ish. Aparentemente ella estaba casada, era Eshet Uriah, la esposa de Uriah, como lo dice claramente el Naví. Si es la esposa de Uriah, pues entonces David sí pecó Be'eshet ish, sí había un pecado de Eshet ish. Dice la Gemara, ¿por qué David no pecó Be'eshet ish? De Amar, ¿por qué? Dice, Kol hayotze le milchemet be David, get keritut kotev le ishto. Porque había una regla, que todo el que salía a la guerra, en las guerras de David, le escribía un get, le escribía un divorcio a su esposa antes de irse a la guerra. Así era, Kol hayotze. David en las guerras que hacía David, sus soldados escribían un get, escribían un divorcio antes de salir a la guerra. ¿Por qué lo hacían? ¿De dónde David sacó la idea? David sacó la idea de cuando su papá lo mandó a ver cómo están sus hermanos en las guerras de Shaul. Sus hermanos estaban en la guerra cuando fueron a guerrear con Goliat. Y su papá Ishai le dice a David, ve con tus hermanos y pídeles que le escriban un get, un divorcio a sus esposas. ¿Por qué se necesitaba un get? Entonces explican aquí, dice Rashi, She'im yamut bamilchama ye get miyom tivato. Bueno, dice Rashi, ¿por qué escribían un get? Por si se muere en la guerra. Entonces puede pasar dos cosas. Una persona que se muere en la guerra. ¿Qué pasa? Una persona se muere en la guerra y él, vamos a decir, no tiene hijos. Entonces, si él no tiene hijos y tiene hermanos, ¿sí? Si no tiene hijos y tiene hermanos, ¿cuál es la halajá? Su esposa, aunque es viuda porque murió su esposo, pero no se puede casar con quien sea. Tiene que hacer yibum o jalitza. Se tiene que casar con el hermano del esposo, o si el hermano no quiere o si ella no quiere, le hace jalitza. Es un proceso, le quita el zapato, le escupe. Es un proceso de cómo liberarse del hermano del esposo para poder casarse. Ahora, muchas veces la gente no quería llegar a una situación de jalitza. Por ejemplo, ¿qué pasa si el hermano del esposo que murió vive fueras, vive lejos y no saben dónde vive? O vive muy lejos y no puede venir y no pueden comunicarse con él. O a lo mejor es una persona mala que no va a querer hacer jalitza y no va a querer hacer ibum y la va a dejar a guná a la señora. Mucha gente prefería muchas mujeres preferían ser divorciadas a ser viudas, porque si ella se divorcia antes de que muera el esposo, entonces ya no necesita ni ibum ni jalitza, ya no está amarrada a su cuñado, al hermano del esposo. Por eso, o a veces el hermano, el yabam, o sea, el cuñado, el que le tiene que hacer ibum y jalitza es un niño. Si es un niño, vamos a decir, tiene 5 años, no puede hacer ni ibum ni jalitza hasta que tenga 13 años, hasta que sea gadol. Entonces, ¿qué? La mujer se va a esperar, pobre, 8 años
Se va a quedar alguna, va a quedar amarrada 8 años hasta que el niño crezca. Por eso decía David, ¿saben qué, señores? Todos los que salen a la guerra, escriban un get. Si escriben un get, ya sus esposas no son viudas, por si se mueren, ya no son viudas, sino son divorciadas y ya no necesitan esperarle a alguien. ¿Sí? Ahora, pregunta el Tosafot, pero no entiendo. Si es así, el get solo le servía a una persona que no tiene hijos y tiene hermanos, ¿sí? Y no quiere que su esposa haga ni bun ni jalitza. Pero la Gemara dice, Kola yotzele milchemet bedavid get keritut kotev leishto. La Gemara dice que todos los que salen al ejército escribían un get, escribían el divorcio. Por eso dicen los mefarshim, hay más motivos por el cual preferían estar divorciadas antes de que salga a la guerra. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo aleno mucho. ¿Qué pasa? Salen los soldados a la guerra. Salen a la guerra y mueren en la guerra. O no mueren en la guerra. No saben qué le pasó. No regresó. Acabó la guerra y el esposo no regresó. No sabemos si murió. No sabemos si se lo llevaron, si lo capturaron. No sabemos si se escapó. No sabemos qué le pasó. Entonces que la señora pobre, la esposa, se queda aguna. Aguna es sola. No se puede casar con nadie porque no sabe qué pasó con su esposo. A lo mejor está vivo y ella sigue siendo una mujer casada. A lo mejor se murió. ¿Quién dice que lo reconocieron? En la guerra, lo aleno, cuando muere gente en la guerra, no siempre son reconocibles para poder atestiguar, para que haya un testimonio, fulanito murió. Entonces, para que no haya agunot, ¿qué hacían? Antes de ir a la guerra, escribía un get, escribía un divorcio. Ahora, por supuesto que el get no era era un get, era un divorcio, pero si regresa de la guerra, ahora, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasaba? ¿Cómo daba este get? Todo el motivo de este get, de este divorcio, es solamente por si no regresa de la guerra. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí hay dos opiniones, Rashi y Tosafot. Rashi dice que el get que daban, el divorcio que daban, era un divorcio condicionado. Significa, era un divorcio con una condición. O sea, él le decía, si yo no regreso de la guerra, vas a ser divorciada desde el día que te di este get. Les voy a explicar. Así como yo te puedo vender un coche con una condición, ¿qué significa? Te vendo mi coche con condición, ¿sí? Vamos a decir, una persona se piensa ir a vivir a Israel. Entonces yo te digo, mira, te vendo mi coche si es que me voy a Israel. O sea, si es que me voy a Israel, te vendo mi coche. Si no me voy a Israel, no te vendo mi coche. Entonces yo te vendo mi coche ahorita. Y si es que me voy a Israel en un mes, sale que la venta, ¿desde cuándo fue venta? Desde el día que te lo vendí, desde hace un mes. ¿Están de acuerdo o no? Yo te vendo mi coche en este momento. Yo te lo vendo desde ahorita, pero con condición que me vaya a Israel en un mes. O sea, si en un mes yo me fui a Israel, nos dimos cuenta que la venta del coche sí fue venta. Desde hace un mes que te lo vendí. Y si al final no me fui a Israel en un mes, entonces la venta nunca fue venta. ¿Desde cuándo no fue venta? Desde nunca. ¿Sí están conmigo o no? Eso es un tnai. Eso es con una condición. Dice Rashi, es lo mismo con el get. Les voy a dar un ejemplo primero con el get de una vez. Para no revolverlos más. Sí, creo que no se van a revolver. Les voy a dar un ejemplo. Yo puedo hacer unos kiddushin con condición. ¿Sí? Yo puedo también hacer un kiddushin, un casamiento con condición. Yo puedo ir con una mujer y decirle, Hareat mekudeshetli, ¿sí? Yo me caso contigo con condición de que mi mamá acepte. O sea, yo te doy los kiddushin en este momento. Hareat mekudeshetli. Pero estos kiddushin que yo te estoy dando, ¿cómo sé si sí estás casado o no estás casado? Va a depender de si mi mamá acepta o no acepta. Vamos a casa de mi mamá y le preguntamos,
Si mi mamá acepta, entonces los kidushin que te di a lo mejor fuimos después de 10 días, fuimos a ver a mi mamá, los kidushin que te di desde hace 10 días, yo ya estoy casado contigo desde hace 10 días. Cuando fuimos con mi mamá y me di cuenta que mi mamá aceptó, entonces desde hace 10 días ya estuvimos casados. Y si mi mamá no acepta, nunca estuvimos casados. ¿Está bien? Ok. Bien, Rashi dice, lo mismo pasa con este get, con este divorcio. Llegaba el señor, vamos a decir Uriah, antes de ir a la guerra, le escribió un get a Batsheva. ¿Sí? Le escribió un get, Bajamishi, Beshabbat, Shena, tal, en el mes tal, en el año tal. Uriah divorcia a su esposa Batsheva y le pone ahí, con condición, ¿sí? Uriah divorcia a su esposa Batsheva, vamos a decir, el 7 de Sivan, ¿sí? Que según el Zohar HaKadosh, el día que se fue Uriah fue el 7 de Sivan, le dio el get, el 7 de Sivan le da el get y le dice, pero con condición que yo no regrese de la guerra. Quiere decir, que si él no regresa de la guerra, ya terminó, la guerra duró un año, no importa cuánto duró. Duró 6 meses la guerra. Si en 6 meses que terminó la guerra, él no regresó porque se murió en la guerra, ¿sí? Batsheva ya está divorciada. ¿Desde cuándo está divorciada? Desde el 7 de Sivan, desde el día que le entregó el get. Desde ese día está divorciada porque se cumplió la condición, se cumplió el tnai. ¿Están de acuerdo o no? Ya que se cumplió el tnai, se cumplió la condición, entonces ella está divorciada desde el día que le dejó el get, desde el día que le dejó el divorcio. Así dice Rashi. Rashi dice, fue un get al tnai, fue un divorcio con condición. Entonces, dice así. Dice Rashi, ya que... perdón, un segundito. Bueno. Sí, dígame. Hola, señor, buenas noches. Una pregunta. Las personas que vengan a la plática con el rabino, ¿nos mandan al Midrash o en dónde va a ser? En el Midrash, sí, aquí abajo. ¿Ok, abajo? Sí. Vale. Gracias. Perdón, ya está. Ok. Entonces, ¿entienden o no? Entonces, si la gente daba el get, si es que regresó de la guerra, Baruch Hashem no le pasó nada, regresó sano y salvo, entonces el get no se cumplió la condición, el get se anula, siguen casados, nunca hubo divorcio, siguen casados y viven felices para siempre. Pero si es que el esposo no regresa de la guerra, quiere decir que se cumplió la condición. Si se cumplió la condición, entonces el get es get, el divorcio es divorcio desde el día que se lo dio. Entonces vamos a ver qué pasó con David y Batsheva. Dice Rashi, Uriah el 7 de Sivan le dio un get a Batsheva. Ok, Uriah antes de salir a la guerra le escribió un divorcio y le dijo, si no regreso de la guerra, tú vas a ser divorciada desde hoy, desde el día de hoy que yo te estoy entregando el divorcio, desde hoy vas a estar divorciada. Pasó el tiempo, Uriah fue a la guerra. Al final, ¿murió Uriah en la guerra o no murió Uriah en la guerra? Al final murió Uriah en la guerra, no regresó de la guerra. Como no regresó de la guerra, sale que el divorcio sí fue divorcio. ¿Y desde cuándo ella estaba divorciada? Desde el día que se fue Uriah a la guerra. Entonces, cuando David estuvo con ella en el Inter, ¿David estuvo con una mujer casada o divorciada? David estuvo, o sea, al final nos dimos cuenta, cuando murió Uriah en la guerra, nos dimos cuenta que David, cuando estuvo con ella, estuvo con una mujer que era divorciada. Entonces, al final sale que David no pecó con una Eshetish. No estuvo con una mujer casada porque ya estaba divorciada. Así explica Rashi. Viene el Tosafot y le hace varias preguntas a Rashi. Les voy a decir 2 preguntas que le hace el Tosafot a Rashi. Dice, una pregunta le hace, primero que nada, si Uriah regresa,
¿qué pasa? Se anula el get, se anula el divorcio, ¿están de acuerdo? Y sale que estaba casada. Y David le dijo a Uría que regrese. Entonces Uría sí regresó. Si Uría sí regresó, entonces el get se anula, el divorcio se anula. Si el divorcio se anula, sale que Bathsheba no estuvo divorciada. Entonces David sí estuvo con una mujer casada. Así pregunta el Tosafot. Entonces dice el Tosafot y así dicen los Mefarshim. Tenemos que decir que no, ellos no ponían si no regreso tenían que poner si no regreso hasta tal fecha. O sea, ellos ponían si no regreso hasta tal fecha, o si no regreso hasta que termine la guerra. Si no regreso hasta que termine la guerra, el divorcio va a ser divorcio. Y como él no regresó al final de la guerra, lo que regresó en el Inter, eso no interfiere. Pero la pregunta que hace el Tosafot es, ¿cómo David se atreve a meterse con Bathsheba y si al final sí regresa Uría? Entonces, si al final sí regresa Uría, ¿qué? Entonces contestan los Mefarshim, el Malbim, el Bet Yaakov de Rabbi Yaakov Milisa. Dicen los Mefarshim que David desde un principio, cuando David estuvo con Bathsheba, él ya tenía planeado hacer que Uría no regrese de la guerra en el tiempo específico. Quiere decir, no que lo iba a matar, no necesariamente David lo iba a mandar a matar porque no quería matarlo, pero David hubiera hecho, por ejemplo, que si la condición del divorcio, si la condición del get es si no regreso hasta un mes después de que terminó la guerra, entonces David lo hubiera mandado a un mandado diplomático, lo hubiera entretenido que no regrese a su casa hasta esa fecha para que el get sea get y David no esté con una mujer casada. Quiere decir, David podía manipular que el get a la fuerza sea get. Pero así sostiene Rashi, aquí terminó lo complicado, ¿ok? A lo mejor los compliqué a algunos, aquí terminó lo complicado. El Tosafot Rabbenutam sostiene, dice, no existe eso. Ellos no daban un get al Tnan, no daban un get, un divorcio con condición, ¿no? El get que daban era un get gamur, era un divorcio completamente. Iban todos los soldados y le escribían divorcios a sus esposas y divorciaban a sus esposas, punto. Los soldados cuando iban a la guerra, iban solteros a la guerra, estaban ya divorciados. Y cuando regresaban de la guerra, se volvían a casar. Salvo que la esposa ya no lo quiera ver, ya se liberó. No, pero normalmente solo se divorciaban por ir a la guerra. Y cuando regresan a la guerra, se vuelven a casar. ¿Está bien o no? Entonces quiere decir, según esto, nosotros vamos a ir con este camino para no estarnos revolviendo. Según esto, Uría divorció a Bathsheba. Bathsheba en el momento que, cuando David manda a preguntar quién es ella, explica el Malbim, esa fue la pregunta de David. ¿Quién es ella? ¿Es casada o es divorciada? ¿O es soltera? Si es casada no me meto. Si es soltera, la puedo mandar a llamar. Le dijeron, es esposa de Uría. Dice David, pues Uría yo lo mandé a la guerra. Si Uría fue a la guerra, su esposa está divorciada. Si su esposa está divorciada, que venga aquí, yo quiero estar con ella. Y David está con una mujer que es completamente soltera. Ahora, entonces David no pecó con una Eshetish, no se metió con una mujer casada. ¿Por qué Hashem se enoja? Porque estaba mal hecho. Porque Bathsheba estaba esperando a que Uría regrese de la guerra. Bathsheba no quería casarse con alguien en medio. Todo el mundo sabía que el divorcio que le dio Uría a Bathsheba, como todos los soldados le daban a sus esposas, era solamente mientras regresa de la guerra. No para que a la mitad de ella se vaya con otro hombre. Estuvo mal hecho. O sea, moralmente estuvo mal, éticamente estuvo mal. Pero alágicamente nadie puede decir David estuvo con una mujer casada. No, David no estuvo con una mujer casada. Estuvo con una mujer 100% divorciada. Y es lo que dice la Gemara. Kola Omer David Hatá Eno el Atuel, que dice que David pecó en Eshetish, que se metió con una mujer casada, está completamente equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque todos los que salían a la guerra, Get Keritut Kotev Leishto, escribía un get a su esposa, y como escribía un get a su esposa, entonces ella ya estaba divorciada en ese momento. Ok.
Entonces nosotros ya vamos a partir de aquí, ya está claro, ya está fundamentado, ya está clarísimo que Bathsheba no era Eshet-Ish, no era una mujer casada. Ahora, el Malbim dice, no nada más es una derashá de Jajamim, no nada más es Torah Shebe'al-Peh, como dijimos la vez pasada, la explicación abajo es que ella estaba divorciada. Dice, a la fuerza sale que ella estaba divorciada. No podemos decir que ella era una mujer casada. ¿Por qué? David, después de que Uría muere, David manda a llamar a Bathsheba y se casa con ella. Se casa con ella, tienen un hijo. El hijo Hashem se enojó con él. Se enferma el hijo y el hijo está a punto de morir. Y David pide muchísima tefilá para que el niño no se muera. El niño se muere de todas maneras y después tiene otro hijo con Bathsheba que es Shelomo, que es Shelomo Amelech. Dice, y David hace teshuvá muy grande por todo este pecado. David hizo una teshuvá muy, muy grande. Viene el Malbim y dice, a ver, si Bathsheba era casada, ¿sí? Si Bathsheba era casada y David está con una mujer casada, como se entiende de los Pesukim, entonces esta Bathsheba queda prohibida para David y queda prohibida para Uría, su esposo, queda prohibida para todos. Entonces, ¿cómo crees tú que después de que murió Uría, David se casa con ella? Está prohibida para ti, David. ¿Qué me vas a decir? Bueno, fue pecado y nadie le dijo nada. Y cuando el profeta le dice pecaste y él hace teshuvá completa y Hashem le dice, y el profeta le dice, bueno, Hashem ya te perdonó. ¿Cómo lo perdonó? Si se quedó casado con Bathsheba, es Tobel Besheretz Beyadó, es una persona que va a la Tevilá con el reptil en su mano, el que hace teshuvá y no regresa el robo que tiene en la mano. No existe, esa teshuvá no sirve. No existe hacer teshuvá de una Eshet-Ish, de estar con una mujer casada y seguir viviendo con la mujer casada. Y nunca nadie le reclama a David por qué estás casado con Bathsheba. Eso nunca fue un reclamo después. ¿Por qué David se queda con Bathsheba? Es más, su hijo, ¿por qué pide tefilá? Hashem, por favor, salva a mi hijo. Es un mamzer ese hijo. Era mamzer, era un bastardo. ¿Por qué pide tefilá que viva? Y después, su segundo hijo es Shlomo. Shlomo se llama Yedidiah. Es el Yedid Hashem, el que Hashem dice va a ser el rey. Como si nació de una mujer prohibida a David. Va a ser Yedidiah, va a ser el rey. Dice el Malbim, no queda, es pashut, es obvio, el que lee los Pesukim, el que ve la historia, es obvio que Bathsheba era permitida para David. Y la única manera de decir que Bathsheba era permitida a David es diciendo que Uría la divorció antes de salir a la guerra, como era la costumbre de todos los soldados en tiempo de David, de divorciar antes de ir a la guerra. O sea, el Naví ni se molestó decírtelo porque era lo normal. Era lo normal era la costumbre. Todos los soldados divorciaban antes de salir a la guerra. Y dice el Malbim, no nada más eso. Uría era uno de los fuertes de David. Seguramente él también divorció. No nada más eso. Uría era esposo de Bathsheba, ¿sí? Bathsheba era hija de Eliam, era nieta de Ahitofel. Ahitofel era el consejero de David. Entonces, si había una regla, si había una ley que los soldados de David le dan divorcio a sus esposas, seguramente llega de parte del consejero de David, o del gabinete de David. Entonces no puede ser que el nieto del consejero de David, que es el que establece la ley, no la aplique. Entonces seguro ya estaba divorciada, y por eso el Naví, uno lee y dice, oye, pero aquí no dice que estaba divorciada, porque así era la costumbre, que divorciaban. Entonces Bathsheba estaba divorciada, y Bathsheba nunca estuvo prohibida para David, y por eso Bathsheba se queda casada con David, y tiene hijos con David. Y nadie le dice nada a David, porque está perfecto, pero en su momento, moralmente, éticamente hablando, estuvo mal. Entonces nosotros ya aclaramos el primer punto. Todavía nos faltan más puntos. ¿Qué nos falta? Primer punto tenemos, Bathsheba está divorciada. Si Bathsheba está divorciada, David cuando se mete con ella, no es un isur, no es una prohibición de Eshet-Ish. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cuando queda embarazada... Antes de eso, David se mete con ella, ¿se casó con ella o no se casó con ella? Si es que no se casó con ella, entonces David estuvo con una mujer soltera. ¿Se puede un Yehudí
estar con una mujer soltera sin Kiddushin? Según el Rambam, según Maimónides, es una prohibición mideoraita, es una prohibición de la Torah de Lot y Kedeshá. Entonces, ¿cómo puede ser que David estuvo con ella? Entonces, ¿qué vamos a decir? No, a lo mejor David le dio Kiddushin, se casó con ella, pero después cuando la mandó entonces, ¿cómo mandó a llamar a Uría? Si ya está casada con David, ahora si se mete con Uría, ¿qué tenemos que decir? Que la divorció. Pero si David estuvo casado con ella y la divorció, entonces ya Uría ya no puede otra vez estar con ella porque es Mahzir Gerushato. Porque una persona que divorcia a su esposa y mientras que la divorció, ella va y se casa con otro hombre, él ya no la puede regresar. Entonces, ¿cómo David quiere que Uría regrese? Entonces, tenemos que ver aquí cómo fue la relación. Ya, Batsheba está divorciada, Hazak Baruch. Batsheba no es su esposa de Uría, está soltera. ¿Cómo fue la relación que tuvo David con Batsheba? Y cómo después de esa relación todavía podía volver Uría a regresar a vivir con Batsheba si ya estuvo en el Inter con David. ¿Sí me entienden lo difícil o no? Aparte, tenemos aquí un problema. ¿Qué pasa con David? Este niño, ¿qué iba a pensar? ¿Qué quería que piense David? Que todo el mundo piense que es hijo de Uría, cuando en verdad es hijo de él. Eso no se puede. Aparte hay una halajá que si una mujer se divorcia de un hombre, para casarse con otro hombre tienen que pasar 3 meses. Y aquí aparentemente no estuvieron estos 3 meses. Entonces todo esto tenemos que aclararlo. Todavía estamos en el pshat, en la parte pshat, la parte halágica, ¿sí? Antes de meternos, Bezrat Hashem, a la profundidad, al sod, a los secretos que dicen aquí los grandes mekubalim, cosas increíbles que vamos a ver, qué había dentro de este acto, por qué David hizo este pecado, cuál fue el Yetzer Hará de David de hacer este pecado, lo vamos a ver Bezrat Hashem en las próximas clases. Así que apenas vamos despegando, no se me revuelvan con lo de Tnai, con lo de la condición de Rashi, dejen eso a un lado, ya no va a estar tan complicado de aquí en adelante. Órale, muy buenas noches a todos, que estén muy bien, seguimos Bezrat Hashem el jueves. Hasta luego. Creo que hay Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de la historia del rey David. Y estamos aquí en el tema de David y Batsheba, en este tema tan interesante de David y Batsheba. Ya vimos lo que dicen Hazal, lo que dicen Jajamim, Kol Omer David Hataen Alatoe, todo el que dice que David pecó está equivocado. Y explicamos lo que dice Rashi, Kol Omer David Hata Be'eshetish, todo el que dice que David pecó, que el pecado de David fue que tuvo relaciones con una mujer casada, está equivocado. ¿Por qué? Porque Batsheba no estaba casada. Batsheba en ese entonces no estaba casada, sino era divorciada. Como explicamos, hubo 2 explicaciones. ¿Por qué Batsheba en ese entonces estaba divorciada? La explicación de Rashi y la explicación del Tosafot. La explicación de Rashi es que cuando los soldados en ese tiempo salían a la guerra, ¿sí? Cuando los soldados en ese tiempo salían a la guerra, le escribían un get a sus esposas, le escribían la Gemara dice que los soldados salían, le escribían un get, un divorcio. Entonces, según Rashi era un get al tnai, según Rashi era un divorcio condicionado, que decía, si no regreso al final de la guerra, vas a estar divorciada desde este momento. Y como Uría al final de la guerra no regresó, porque murió en la guerra, entonces sale que ella estaba divorciada desde el momento que Uría se fue a la guerra, y cuando David estuvo con ella, no era una mujer casada, era una mujer divorciada. Y la segunda explicación, que es como explica Rabbeinu Tam en el Tosafot, que era un get gamur, era un get completamente. Los soldados antes de salir a la guerra dejaban un get, divorciaban a sus esposas, y Batsheba era una mujer divorciada al 100%. Y como era una mujer divorciada, David la mandó a llamar, y David, cuando preguntó primero, David la vio primero y preguntó, ¿quién es esta mujer? ¿Es casada o es divorciada? Le dijeron, es la esposa de Uría. Uría está en la guerra, entonces es una mujer divorciada, porque antes de salir a la guerra le dejó el divorcio. Por eso David la mandó a llamar, y David no estuvo nunca con una mujer casada, entonces siempre estuvo con una mujer divorciada. Ahora, si es un divorcio, si ella estaba divorciada, entonces ¿por qué Hashem se enoja con él?
¿Por qué no le pareció a Hashem? ¿Por qué recibe mucho castigo? Porque era mal visto, porque fue un Hilul Hashem. Porque aunque sea que estaba alágicamente divorciada y soltera en ese momento, pero de todas maneras el divorcio que le dio Uriah a Bathsheba era solamente era en lo que regresa de la guerra. Ella estaba esperando a Uriah y Uriah estaba esperando regresar y estaba mal visto, estaba mal hecho. Éticamente, moralmente, está mal hecho y por eso Hashem se enoja con él. Y por eso David paga muy caro por este error. Pero no fue Shetish, eso es lo que la Gemara quiere aclarar. No es que David se metió con una mujer casada, eso nunca pasaría, que David esté con una mujer casada. Okay. Ahora, quedamos que tenemos que aclarar todavía, bueno, si ella no estaba casada, era una mujer divorciada. Pero David la manda a llamar, ¿sí? David la manda a llamar y tiene relaciones con ella. Tampoco se puede, según el Rambam. Maimónides, Panui, Abala Pnuya, tener una relación con una mujer soltera, es un lav, es una prohibición de la Torah de Lo Tiyeh Kedeshah Bibnot Israel. ¿Sí? No puede haber una mujer, no puede haber una relación que no está constituida, una relación que no viene por medio de Kiddushin, de Nisuin, por medio de casamiento. Una relación que es pasajera solamente, sin compromiso de Kiddushin, sin compromiso de casamiento, está prohibido de la Torah según el Rambam. Entonces, como David llamó a Bathsheba y tuvo relaciones con ella. Entonces, aquí hay, la explicación, antes de llegar a la explicación que dicen los Mefarshim, les voy a decir cómo llega a eso Rabbi Yosef Engel en el Gilionei Shas, en Masejet Shabbat. Él hace la pregunta y él dice así, podríamos decir, él dice, se puede decir de dos maneras. La primera manera de decirlo es que en verdad David sí le dio Kiddushin, David se casó con ella. ¿Cómo David se casó con ella? ¿Sí? Dice, hay tres maneras para le Kadesh a una mujer, los Kiddushin, el casamiento se puede hacer de tres maneras, Bekesef, Bishtar o Bebía, o con dinero, o el valor del dinero, como nosotros hacemos con un anillo, o bishtar, o con un documento, se pudiera también dar un documento a la mujer, estamos casados, yo te estoy, anime kadeshotav, areat mekudeshetli, y serviría para el casamiento, o bebía, o con una relación, si se hace una relación para Kiddushin, también la mujer está casada con eso. Entonces él dice, podríamos decir, que en verdad David sí le dio Kiddushin a Bathsheba. ¿Cómo le dio los Kiddushin? Con la vía, con la misma relación que tuvieron. Esa relación fue para Kiddushin, fue para casamiento. Pero hay un problema, que si David en verdad se casó con Bathsheba para no estar con una mujer soltera, entonces ¿cómo David manda a Uriah a que regrese de la guerra y esté con su esposa? Si ella ya está casada con David, ahora es Eshetish de David, ¿cómo le va a pedir a Uriah que esté con ella? Entonces dice, tenemos que decir, diríamos que la divorció después. Primero se casó con ella, tuvo relaciones, después le escribió un get. O cuando se enteró que está embarazada y pidió que venga Uriah, le escribió un get, le escribió un divorcio y se lo dio en sus manos, ya estamos divorciados. Ahora ella está divorciada, y si está divorciada, ya puede regresar Uriah a estar con ella. Pero también esto no está bien. ¿Por qué? Porque hay una halajá en la Torah, hay un din que se llama el Isur Mahazid Gerushato. Hay una prohibición de regresar con una persona, de regresar con su divorciado. ¿Qué significa? Una persona que se casó y se divorció, ¿puede volverse a casar con la mujer que se divorció? La respuesta es depende. Si ella no se ha casado con nadie, pueden regresar. ¿Sí? Un hombre se casó con una mujer, se casaron y se divorciaron. Si ella no se ha casado con otro hombre, pueden regresar, se pueden volver a casar. Si se divorciaron y después ella se casó con alguien más y se volvió a divorciar o enviudó y está otra vez soltera, ya no puede regresar con su primer esposo. Ese es el Isur de Mahazin Gerushato, es la prohibición de regresar a su divorciada cuando se casó
en el ínter, si no hubo casamiento mientras, si no se casó, aunque estuvo con otros hombres, pero no casada, puede regresar con su primer esposo. Entonces aquí, ¿cómo fue el caso? Ella estuvo casada con Uría. Uría se divorció de ella. Antes de salir a la guerra le dejó el get, está divorciada. Mientras estuvo ella con David, y después David le dice a Uría que regrese. Ahora, ¿cómo Uría puede regresar a estar con una mujer que él ya se había divorciado? Entonces, si nosotros decimos que David nunca se casó con ella, si no se casó con ella, está muy bien, David no se casó con ella y ella puede regresar con Uría. Pero si decimos que David se casó con ella y luego la divorció, entonces ella no puede regresar con Uría. ¿Cómo David le dice a Uría que regrese a su casa? No se puede. David lo está machiloto, lo está haciendo traspasar, ¿sí? Le está provocando a Uría traspasar un pecado, y eso no se puede. Lifnei velo, no le puedes dar un tropiezo a otra persona. Entonces, por eso es un problema decir que David se casó con ella y luego la divorció. Por eso dicen los mefarshim algo mucho más sencillo. Hay una halajá que ya la habíamos visto también. ¿Existe tener una mujer sin casarse con ella? Existe el concepto, se llama pilegesh, una concubina. Una concubina es una mujer que es pareja de este hombre, ¿sí? Ellos son pareja, pero no están casados. No hay obligaciones, no hay obligaciones, no la tienen que mantener, ¿sí? Eso se llama pilegesh, es una concubina, pilegesh en la Torah. Según el Rambam Maimónides, una persona no puede tener una pilegesh, no puede tener una concubina, porque como dijimos, no puede tener relaciones con una mujer si no hay compromiso, si no hay kiddushin y nisuin. Pero dice el Rambam, el único que puede tener una pilegesh es el melech. El rey puede tener una concubina, y como vamos a ver que David, como ya vimos, David tenía pilagshim, tenía concubinas. El rey sí puede tener concubinas. ¿Por qué? Ya lo explicamos en otras clases. El rey, el único que puede tener una mujer sin kiddushin es el rey. Entonces, dicen los mefarshim, si es así, ya queda muy bien. David, cuando la mandó a llamar a Bathsheba, David le dijo a Bathsheba, vas a ser mi pilegesh, vas a ser mi concubina. Entonces, ella iba a ser su pilegesh de él, y ella ya estaba divorciada, y puede ser su pilegesh. Pero cuando David se enteró que está embarazada, y eso hay problemas, eso le va a hacer problemas, le dijo a David, ¿sabes qué? Ya no eres mi pilegesh, ya no quiero que seas mi concubina. No necesita ningún documento, no necesita nada. Así como se hizo su concubina, su pilegesh, por decisión, también deja de ser su pilegesh por decisión. Entonces David le dice, ya no quiero que seas mi pilegesh, y regresa a su casa, y ella vuelve a ser soltera, y ya que no estuvo casada con David, puede regresar con Uría, y por eso David le puede decir a Uría, regresa a tu casa para estar con Bathsheba, y no hay ningún problema, porque ella nunca estuvo casada con David, él puede regresar a estar con Bathsheba. Entonces nos vamos a quedar con esa explicación, que David la tomó a Bathsheba como pilegesh y luego la dejó. Ahora, pero aquí hay otro problema que tenemos que aclarar. Hay una halajá en la Torah, la Gemara trae, dice la Gemara así: hay una halajá que una mujer que se divorcia no se puede casar luego, ¿sí? Una señora, cuando le dan get, cuando le dan el divorcio, ya está libre, ¿no? Ya no tiene que ver nada con su esposo pasado, con su ex esposo. Ella está libre, puede hacer lo que ella quiere, pero no se puede casar luego. Se tiene que esperar 3 meses para poder casarse. Se llaman esos 3 meses Shlosha Chodshei Havchana. Se llama Havchana, de prueba, ¿sí? De Havchana, de Leavjin, de probar, no de prueba, de probar, de aclaración. 3 meses de aclaración. ¿Qué se tiene que aclarar? Dice la Gemara así:
El pasuk dice, Liyot lechal Elokim ulzaraja ajareja. Dice, Leavjim ben zar'o shel rishon le zar'o shel sheni. Tiene que estar claro, ¿sí?, un niño de quién es hijo. Entonces, ¿qué pasa si una mujer está casada y se divorcia y luego se casa con otro hombre? Y al otro día que se divorció se casó con otro hombre y a los 9 meses tuvo un bebé. Nosotros nunca vamos a saber este bebé de quién es, si es del primer esposo, con el ex que estuvo casada antes, o es del segundo. ¿Y qué pasa si no vamos a saber? Hay que saber quién es el papá. La Gemara dice 2 motivos. O porque la Shejina, Akadosh Baruj Hu, no recae, sino sobre personas, a la Badaim Shezarom y Yuhas Aharab, que sabe exactamente de dónde viene, si no es un incógnito. O dice la Gemara, Gezerá Shema Isa et Achotome Aviv. Rabá dice, es una Gezerá, tal vez se vaya a casar con su hermana de papá. O sea, si ella estuvo casada primero con Reubén, se divorcia de Reubén y al otro día se casa con Shimón. Y después de unos meses ella tiene un bebé. No sabemos si es de Reubén o de Shimón. A lo mejor la gente va a pensar que es hijo de su segundo esposo y ese hijo se va a casar con la hija de Reubén y sale que son hermanos de papá y eso no se puede. ¿Sí? Va a haber mamzerim, va a haber bastardos, mamzerim en el pueblo de Israel. Por eso tiene que estar claro. Entonces, ¿qué hacemos? Se tienen que esperar 3 meses. En 3 meses, si es que ella está embarazada de su ex esposo, ya es notorio, ya se da uno cuenta. Y si no notamos que en 3 meses está embarazada, entonces ya sabemos que no está embarazada el primero, se casa con el segundo y adelante. Eso se llaman 3 meses de abjana. Una persona no se puede casar antes de 3 meses. Si es así, aquí la pregunta sería, entonces, ¿cómo David se casa con ella si no han pasado 3 meses? ¿Cómo David no se casa? ¿Cómo David manda a llamar a Bathsheba después de que Uría estaba en la guerra si no han pasado 3 meses? Pues primero que nada, ¿quién dice que no han pasado 3 meses? Dice el Malvin. En verdad sí pasaron 3 meses. El Malvin trae el nombre del Zohar HaKadosh que Uría se fue a la guerra, Uría le dio el get, ¿sí? Uría le dio el get a Bathsheba el 7 de Sivan, Bezain Sivan, al otro día de Shavuot. El 7 de Sivan salió Uría a la guerra y le dio el get. Y el Maaseh, lo que pasó, y David la manda a llamar el 24 de Elul. Quiere decir que ya pasaron más de 3 meses. Por eso, ya que pasaron más de 3 meses, David sí podía estar con ella. Ahora, el Jidá en Jomat Anahel dice otra explicación, dice algo muy bonito. El Pasuk dijo, cuando contó la historia, que después de que vio David a Bathsheba, preguntó quién es, le dijeron que es la esposa de Uría. Dice el Pasuk, Vaishlach David Malachim Vaikajea, mandó David mensajeros y la tomó. Vatavoela, Vaishkavima, Veimit Kadeshet Mitumata. El Pasuk dice que ella justo había ido a la Tevilá. ¿Sí? La mujer va a la Tevilá después de que se purifica de ser nidá. Para que si una mujer fue a la Tevilá, esa es la prueba más grande que no está embarazada, porque si estuviera embarazada, no hay sangre de nidá y no va a la Tevilá. Entonces, de lo que ella fue a la Tevilá, de ahí David vio que no está embarazada, y como no está embarazada, no tenía que esperar los 3 meses, porque ya tenía una prueba que no estaba embarazada. Así explica el Jidá. Ahora, eso está bien. La pregunta sería, entonces ya David sí se esperó 3 meses o no tenía que esperarse 3 meses, ya no hay problema. Ahora, pero el problema sería, después de que ella ya sabe que está embarazada de David, ¿David qué hace? David le pide a Uría, le ordena a Uría que regrese a su casa para estar con su esposa, para que todos piensen que el bebé es de Uría y no de David. Eso es un anti-abjaná, es justamente lo que David está haciendo, es que no se sepa de quién es el bebé, y eso no se puede. Tiene que estar claro de quién es el bebé, no se puede tapar la identidad del papá de este bebé.
¿Está clara la pregunta o no? Es una pregunta muy fuerte. Entonces los mefarshim dicen que en verdad lo que se necesita Haná, 3 meses, es para que se sepa. Si no hay 3 meses de espera, nunca se va a saber de quién es este niño. Nadie va a saber, ni el papá va a saber. Puede ser de este o puede ser de este. Pero aquí, que David y Bathsheba sabían claramente de quién es el bebé, David pensaba que no lo iba a tapar. David lo iba a tapar solo temporalmente. Temporalmente Uría va a regresar a su casa y van a pensar que el hijo es de Uría. Pero cuando el niño crezca, David ya iba a revelar de alguna manera la identidad de este bebé para que sí se sepa que es su hijo. David lo iba, así explica el Malvin. David de alguna manera lo iba a publicar y se iba a cuidar que no se vaya a casar con ninguno de sus hijos. Dice el Malvin así. Dice Sheachar David yada emet, ya que David sabía la verdad, Sheu bno, que es su hijo, Ishmor zot belibot et metzo, él lo iba a guardar para cuando sea necesario. Shigdal hayeled yegale shu ben hamelech, cuando crezca el niño, él iba a revelar que él es hijo del rey y que no se case con descendencia del rey porque son sus hermanos. ¿Sí? Ahora dice así. Okay. Entonces por eso él solo era temporal, para que no se le arme todo un problemón y haya Hilul Hashem y todo eso. Por eso David lo hizo de esa manera. Ok. Entonces David manda a llamar a Uría. Uría viene y y David le dice que vaya a su casa. Que vaya a su casa para estar con su esposa y le manda Mas'at HaMelech, le manda un banquete del catering del palacio real, toda una comida, una cena increíble para que vaya a su casa. Uría no va a su casa. En ese momento, Uría no va a su casa y al otro día cuando David lo llama y le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? Le dice, ¿cómo yo voy a ir a mi casa si los soldados, todos mis amigos, los soldados, Adoní Joab y mi patrón, mi señor Joab, están en el campo de batalla? Yo voy a estar disfrutando, yendo a cenar y a estar con mi esposa. De ninguna manera, juro por el nombre, por la vida del rey, que no lo voy a hacer. Ahora, aquí hay una rebeldía, aquí hay una clara rebeldía de Uría Agití hacia David. David le está diciendo que vaya a su casa y él no va. Explica el Malvin, no nada más que no fue, le prepararon una comida, un banquete del palacio, se lo llevaron a su casa. Y él no fue a su casa, fue como un desprecio. Está él despreciando este regalo, que es un desprecio al rey. El rey te manda un regalo y no lo recibes, le dice, aquí no entra ese regalo. Entonces ahí hubo un Moret Bamalhut, una rebeldía en contra del rey. Al otro día David lo llama y le vuelve a decir, ¿por qué no? Y le dice, yo juro que no voy a ir. Y el rey te está diciendo que sí, tú le juras a él que no vas a hacer. Aparte, dice la Gemara, él dijo, Adoní Joab, mi señor Joab, mi patrón Joab. Estás frente al rey. ¿Cómo dices mi patrón Joab? Tienes que decir, su esclavo de usted Joab. Entonces ahí hubo una rebeldía y eso se llama Moret Bamalhut. Y Moret Bamalhut, ¿cuál es la halajá? Moret Bamalhut, Hayab Mitah, sabemos que el que se revela en contra del rey es condenado a muerte. Por eso David lo manda a matar y lo manda al frente. O sea, lo que David mandó a matar a Joab, muchos pueden equivocar, oye, ¿cómo lo mandó a matar? ¿Es así nada más? No sé, David no mandaría, David no es un asesino. No, David en este caso actuó según la halajá porque él se rebeló en contra de él, le faltó el respeto al rey y se ganó la condena a muerte, Moret Bamalhut.
Hayab Mitah, y por eso lo mandó al frente. Lo mandó al frente para que lo pongan ahí y se va a morir. O sea, David está diciendo que se muera Joab, que se muera Uriah por ser Mored Bamalhut. Vamos a ver que también hay un reclamo a David por eso. Aunque David no se considera asesino, porque David hizo bien, hizo según la halajá, que lo condenó a muerte por ser Mored Bamalhut, dice la Gemara, de todas maneras, había un reclamo a David, ¿por qué no lo hizo por medio del Sanedrín? No, también el rey cuando va a matar un Mored Bamalhut no lo tiene que hacer de esta manera, que parezca un juicio de campo, que parezca un juicio así nada más que David lo manda a matar. Oye, él es Mored Bamalhut, él es un rebelde en verdad, condénalo a muerte, que lo saquen a matar y con eso que lo lleven al Betín, el Betín que lo juzgue, que es un Mored Bamalhut. Y si es Mored Bamalhut, que lo saquen a matar. ¿Por qué hacerlo de esa manera que lo tapa? Ahora, ¿y por qué en verdad David lo hizo así? Por eso vamos a ver que el profeta le reclama también eso a David. Ahora, ¿por qué en verdad David lo hizo de esa manera? Entonces, en verdad David lo hizo de esa manera porque David lo hizo de esa manera porque de otra manera David no se pudiera casar con Bathsheba. ¿Por qué no? David quiere casarse con Bathsheba. ¿Sí? Si David hubiera condenado públicamente a Uriah como Mored Bamalhut, como un rebelde, y lo hubiera mandado al Sanedrín a que lo juzguen y lo maten por Mored Bamalhut, David ya no se pudiera casar con Bathsheba después, porque todo el mundo hubiera dicho, David la gente hubiera criticado a David y hubiera dicho, David, como se quiere casar David con Bathsheba, por eso decidió que es un Mored Bamalhut, que es un rebelde, y por eso lo mandó a matar. Entonces, para que no pase ese Hilul Hashem, ¿qué hizo David? David dijo que nadie sepa que es Mored Bamalhut, pero yo sé que es Mored Bamalhut. Él va a morir en la guerra, nadie va a saber que David lo mandó a matar en la guerra. Van a pensar que murió en la guerra porque murió, ¿sí? Murió en la guerra como muchos mueren en la guerra. Y David después, cuando se está llevando a Bathsheba, al revés, que miren qué acto de bondad de David, como una viuda de uno de sus soldados, para que no se quede sola, la manda a llamar y se casa con ella. Al revés, se va a ver bien lo que está haciendo David. ¿Entendieron la envoltura que está preparando aquí David? David dice, Uriah es Hayab Mitah, Uriah es condenado a muerte. Hay dos maneras de hacer: o condenarlo a muerte en el Betín, o avisarle al Betín que este hombre se rebeló en contra del rey, le faltó al respeto, y el Betín lo va a juzgar y va a traer testigos y lo va a mandar a matar. Pero si es así, ya David no se va a poder casar con Bathsheba después, porque la gente va a decir, pues sí, claro que es rebelde. David lo condenó lo culpó como rebelde para poder casarse con Bathsheba. Entonces, la otra manera, David se quiere casar con Bathsheba. ¿Qué hace David? Uriah, como dijimos, Uriah es Hayab Mitah. Dice David, no lo voy a hacer por medio del Sanedrín, lo voy a hacer yo solito. Lo mando al frente de guerra. Nadie va a saber nada. Le pido a Joab que lo ponga al frente, una carta privada que David le manda a Joab que lo ponga al frente. Él lo pone al frente, se muere en el frente. Nadie supo que hubo un plan detrás de esto. Y Bathsheba es la pobre viuda de Uriah que quedó sola, ¿sí? Sin nadie que la mantenga, sin nadie que la apoye. Y David la manda a llamar, y ahora David es el héroe que se casó con Bathsheba, que le hizo el favor de casarse con ella después de que enviudó de su esposo. Dice el pasuk, Vayera Adavar Be'enei Hashem. Alágicamente está todo bien, está todo claro, pero a Hashem no le pareció bien. Alágicamente está bien, pero no es de lo más derecho. David Amelech no puede actuar así. De lo más derecho, de lo más moral, de lo más ético, esto no está bien hecho, y por eso es que le reclaman, y por eso Hashem se enoja con David y lo castiga muy fuerte. David pagó por esto, muy caro pagó David por esto. Pero estos fueron los pecados.
O sea, nada más que quede claro, los pecados no fueron pecados alágicos, sino los pecados fueron pecados morales y éticos, de ética, que David hizo mal. Ahora, más o menos ya terminamos aquí la parte, ¿por qué David no pecó alágicamente? Pero tenemos que entender, bueno, pero ¿por qué David hizo esto? Porque así una mujer, el deseo de una mujer, por Bathsheba, David está dispuesto a romper todas las reglas. David no era así. David no era una persona que va a hacer estas chuecuras, vamos, ¿sí? Estas cosas turbias. No, la voy a agarrar, pilegues, y luego la voy a dejar. Pero la alajá sí me lo permite, porque yo sé que ya fue a la tevilá, entonces no está embarazada. Pero ella está esperando a su esposo. Que fue el reclamo que le da el profeta después. Está esperando a su esposo, David. No, pero ella ya estaba divorciada. Pero todos sabemos que el divorcio fue por si no regresa. Y luego mandar a matar a Uriah porque no fue a su casa. Sí, es hayamita para la alajá. Hay un betín. No, pero me quiero casar con... Por eso haces las cosas de esta manera. Entonces ya cuando terminamos el pshat, ya cuando vimos lo que hay el pshat, la próxima clase de Bezrat Hashem nos vamos a meter en el sod, en el secreto de las cosas, y vamos a entender por qué David hizo lo que hizo con Bathsheba. ¿Dónde está toda la grandeza de David? En este acto que David hace lo que hace con Bathsheba. ¿Cómo se explica por qué David lo hizo? ¿Qué hay detrás? Y vamos a ver la grandeza de David en esto que está haciendo. ¿Qué pensó? ¿Cuál fue su plan? ¿Por qué se enterca tanto? ¿Por qué está tan enganchado con Bathsheba? Lo vamos a ver, Bezrat Hashem, la próxima clase, el próximo martes, misma hora, mismo canal. Buenas noches a todos. Hasta luego.